Sofía llegó a la vieja casa donde había crecido, pensando que allí encontraría refugio, calor y un poco de paz. Llevaba días sin dormir, con el corazón cansado y la mente hecha pedazos. Pero en lugar de un abrazo o una palabra de consuelo, la recibió el desprecio helado de su propio padre adoptivo, don Ernesto. Entre gritos y acusaciones, él le recordó que no era su hija de sangre, que solo era una adoptada y que no tenía ningún derecho sobre esa propiedad que alguna vez llamó hogar. Ella intentó explicarle, entre lágrimas, que no tenía a dónde ir, que había perdido su trabajo y que solo necesitaba un techo bajo el cual descansar. Pero don Ernesto, cegado por un rencor inexplicable, no escuchó ninguna de sus súplicas. Con un portazo, al amanecer, Sofía aún no había podido dormir. Pasó la noche entera caminando sin rumbo, recordando cada palabra hiriente de don Ernesto. Cuando el cansancio la venció, decidió volver a la vieja pensión donde había trabajado hace años, esperando encontrar un poco de calma. En el camino, se cruzó con Marta, una vecina anciana que la conocía desde niña. Marta la miró con compasión y, después de un profundo suspiro, le entregó un sobre arrugado que llevaba tiempo guardado. «Tu madre adoptiva quería que esto fuera para ti, pero nunca tuve el valor de entregártelo», dijo con voz temblorosa. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. Se sentó en una banca del parque más cercano y abrió la carta con extremo cuidado, como si el papel viejo pudiera deshacerse en sus dedos. Las primeras palabras la golpearon como un rayo. «Sofía, eres mi mayor tesoro, y algún día todo lo que es mío será tuyo». La voz de su madre adoptiva parecía resonar en cada línea, como si hablara desde el más allá. No podía creer lo que leía. ¿Cómo era posible que le dejara todo y, sin embargo, don Ernesto actuara como si nada le perteneciera? El corazón de Sofía latía desbocado. Releyó la carta varias veces, asegurándose de no estar equivocada. En ella, su madre detallaba cada propiedad, cada cuenta y cada objeto de valor que le correspondían por derecho. Sin embargo, había un detalle inquietante. También advertía que habría quienes intentarían arrebatarle lo que es suyo y que debía ser fuerte cuando llegara el momento. Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Comprendió que el desprecio de don Ernesto no era un simple arranque de ira, sino parte de un plan calculado para dejarla sin nada. Las piezas comenzaban a encajar. Recordó cómo en los últimos meses don Ernesto había firmado documentos extraños, recibido visitas de abogados y vendido cosas de la casa sin explicaciones. Todo cobraba sentido ahora. La carta no solo confirmaba su derecho sobre la herencia, sino que también la advertía de una traición silenciosa, una que se venía gestando desde antes de la muerte de su madre. El dolor que sentía se transformaba lentamente en determinación. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sentía que no estaba tan indefensa como creía. Tenía en sus manos la prueba de que todo le pertenecía, pero también entendía que, si se enfrentaba sola a don Ernesto, perdería la batalla antes de empezarla. Necesitaba aliados, alguien que la ayudara a descubrir la verdad y a recuperar lo que por derecho era suyo. Mientras doblaba cuidadosamente la carta, juró que no descansaría hasta ver a todos los culpables pagando por sus mentiras. Con la carta aún en las manos, Sofía respiró hondo y reunió todo el valor que le quedaba. Sabía que no podía seguir callando. Al llegar a la vieja casona, escuchó las voces de don Ernesto y Leo, su hijo biológico, discutiendo en la sala. El corazón le latía tan fuerte que temía que la delatara, pero sus pasos fueron firmes. Empujó la puerta con decisión y se plantó frente a ellos. «Quiero que me expliques por qué me ocultaste la carta de mamá», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. Don Ernesto la miró como si hubiera visto un fantasma. Intentó disimular, pero su rostro lo traicionó. «¿De qué carta hablas?», respondió fingiendo inocencia. Sofía sacó el sobre arrugado y lo puso sobre la mesa. «De esta. Aquí está la prueba de que mamá me dejó todo»,
todo, Ernesto, incluso esta casa. Leo, sorprendido, miró primero a su padre y luego a Sofía, sin saber de qué lado ponerse. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Don Ernesto cambió de semblante en un instante. La máscara de calma se desmoronó, revelando un rostro lleno de rabia contenida. «Nada de eso te pertenece. Esa carta no significa nada. Tú no eres nadie», gritó golpeando la mesa con fuerza. Sofía tragó saliva, pero no retrocedió. «No soy nadie para ti, pero fui todo para ella. Tú puedes seguir negándolo, pero esto es legal y lo sabes. Mamá confió en mí, no en ti». Leo dio un paso atrás, temiendo que la discusión se descontrolara. La tensión se cortaba con un cuchillo. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban que caer, pero se obligó a mantenerse firme. «No voy a permitir que vendas nada, Ernesto. No voy a dejar que robes lo que mamá me dejó», dijo con voz decidida. Por un segundo, creyó ver un destello de miedo en los ojos de don Ernesto, pero rápidamente fue reemplazado por una sonrisa cínica. «Tarde, Sofía. Muy tarde. Todo ya está en proceso y no hay nada que puedas hacer». Leo intervino nervioso. «Papá, ¿es cierto lo que dice Sofía? ¿De verdad mamá le dejó todo?». Don Ernesto se giró hacia él, furioso, y le gritó: «Cállate y no te metas donde no te llaman». Ese fue el momento en que Sofía entendió algo aún más profundo. Ernesto no solo estaba dispuesto a traicionarla a ella, sino también a su propio hijo. La ambición lo había consumido por completo. Sofía salió de la sala con el alma en llamas, pero más determinada que nunca. Sabía que estaba enfrentando a un enemigo peligroso y que cada paso en falso podía costarle todo. Sin embargo, algo dentro de ella había despertado. Ya no era la niña sumisa que aceptaba humillaciones. Ahora tenía un propósito, una verdad y una causa por la cual luchar. El verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando, y nadie estaba preparado para lo que vendría. Sofía sabía que no podía enfrentarse a Ernesto sola. Necesitaba a alguien que la ayudara a entender los documentos y a proteger lo que, legalmente, le pertenecía. Entonces, decidió buscar a Arturo Villaseñor, el abogado de la familia, alguien en quien siempre había confiado. Al llegar a la oficina, lo encontró sonriendo, como si ya supiera por qué estaba allí. «Sofía, querida, te estaba esperando. Siéntate», dijo, cruzando las manos sobre el escritorio. Pero en cuanto ella empezó a explicar su situación, notó algo extraño. Arturo evitaba mirarla a los ojos, desviaba la mirada, como quien esconde un secreto. Mientras él hablaba, Sofía notó un detalle inquietante. Sobre la mesa, un contrato parcialmente cubierto por papeles tenía su nombre en la parte superior, y justo debajo, la firma de Ernesto. «¿Qué es esto?», preguntó intentando controlar el temblor de su voz. Arturo se puso pálido. «Nada importante, solo ajustes pendientes», respondió demasiado rápido. Sofía jaló el contrato con un movimiento brusco y sus ojos se abrieron de par en par. Ernesto estaba intentando transferir todos los bienes de su madre a su propio nombre, usando documentos falsificados. Sintió un nudo en la garganta y las manos sudando. ¿Tú lo estás ayudando?», preguntó con la voz quebrada. Arturo respiró hondo, intentando mantener la calma. «Sofía, no se trata de ti, son solo negocios. Ernesto me pagó bien y nadie va a creer en tu palabra contra la de él». Aquello cayó como una puñalada. El hombre que debía protegerla desde la muerte de su madre ahora estaba vendido al enemigo. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Pero Sofía ya no era la niña indefensa que Ernesto y Arturo pensaban manipular. «Si crees que vas a callarme, estás muy equivocado», dijo con firmeza, mirándolo con una seguridad que lo incomodó. Arturo se inclinó hacia ella y murmuró: «No tienes idea de con quién te estás metiendo, Sofía. Ernesto no va a detenerse y yo tampoco puedo protegerte». Aquello confirmó lo que ella más temía. Estaba sola contra todos. Sofía salió de la oficina con las manos temblando y el corazón hecho pedazos, pero en lo profundo algo empezaba a cambiar dentro de ella. Entendió que debía ser más lista, más rápida y más fuerte que todos ellos.
Ernesto tenía dinero, contactos y hasta la ley de su lado. Ella solo tenía la verdad. Pero a veces, la verdad es todo lo que se necesita para derribar gigantes. Mientras caminaba por las calles, con el viento helado cortando su rostro, hizo una promesa silenciosa a su madre. «Te juro que nadie va a tocar lo que es nuestro. Voy a luchar hasta el final». En ese instante, Sofía dejó de ser la hija rechazada. Se convirtió en la heredera que pelearía contra la mentira, la ambición y la corrupción. La guerra por el legado acababa de comenzar. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Cada palabra de Arturo resonaba en su cabeza como un trueno interminable. Decidió revisar las pertenencias antiguas de su madre con la esperanza de encontrar algún documento que confirmara su derecho sobre la herencia. Entre cajas de fotos descoloridas y cartas amarillentas por el tiempo, descubrió un sobre escondido en el fondo de un cajón secreto. Estaba sellado, con la delicada caligrafía de su madre. Para Sofía, cuando la verdad sea necesaria. Con las manos temblorosas, abrió el sobre y encontró una carta extensa. Las primeras líneas le cortaron la respiración. Su madre confesaba que Ernesto no era su padre biológico. Sofía era fruto de un amor prohibido con un hombre llamado Gabriel, alguien que la familia había obligado a alejarse. «Nunca quise contártelo para protegerte», decía la carta, «pero debes saber que todo lo mío también es tuyo. No permitas que nadie te arrebate lo que tanto nos costó conquistar». Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía mientras leía. De pronto todo cobraba sentido. El odio irracional de Ernesto, el rechazo constante, el desprecio disfrazado de autoridad. Él siempre supo que no era su hija y por eso la trataba como a una extraña, como a alguien que no merecía nada. Ahora Sofía sentía una mezcla de rabia y alivio. El dolor de ser rechazada adquiría un nuevo significado. No llevaba su sangre, llevaba la fuerza de su madre. Entre los papeles, también encontró una copia de las escrituras originales de la posada y de la casa familiar, todo registrado a nombre de su madre. Ahí estaba la prueba definitiva. Tras la muerte de ella, Sofía era la única heredera legítima. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Mientras Ernesto conspiraba para despojarla de todo, la verdad había estado siempre frente a ella, esperando el momento exacto para salir a la luz. Era como si su madre hubiese dejado un último plan para protegerla. Pero, en el fondo, Sofía sabía que tener los documentos no sería suficiente. Ernesto tenía contactos poderosos y no dudaría en falsificar pruebas, manipular abogados y hasta corromper autoridades. Necesitaba una estrategia, algo que revelara su verdadera cara ante todos. Por primera vez entendió que su lucha no era solo por bienes materiales, era por justicia, dignidad y memoria. Cerrando los ojos, apretó la carta contra su pecho y susurró: «Mamá, ahora entiendo todo. No te voy a defraudar. Le mostraré al mundo quiénes somos en realidad». En ese instante, la joven asustada murió para dar paso a una mujer decidida. Sofía no solo estaba dispuesta a enfrentar a Ernesto, iba a destruirlo con el arma más poderosa que él jamás tendría: la verdad. A la mañana siguiente, Ernesto entró furioso en la posada. Sus ojos rojos delataban que no había dormido en toda la noche y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Había descubierto, gracias a uno de sus abogados corruptos, que Sofía tenía en su poder las escrituras originales y la carta de su madre. La expresión fría y calculadora en su rostro hizo que todos en el salón guardaran silencio de inmediato. Quienes conocían a Ernesto sabían que, cuando llegaba a ese punto, alguien siempre terminaba pagando el precio. Dentro de la oficina, Ernesto cerró la puerta con llave y marcó el número de su hijo, Alejandro, su cómplice en todas las artimañas. La mocosa lo sabe todo, soltó con un tono seco y peligroso. Del otro lado, Alejandro titubeó,
Pero Ernesto fue directo. Si no hacemos algo ya, perderemos todo. Decidieron contratar un investigador privado para seguir cada paso de Sofía y descubrir dónde escondía los documentos. Para ellos, el vínculo de sangre ya no importaba. Lo único que contaba era controlar la fortuna. Mientras tanto, Sofía comenzó a sentir un extraño escalofrío. Percibía miradas furtivas, pasos que la seguían, sombras que desaparecían al voltear. Una noche, al salir de la posada, notó un auto negro estacionado frente a su casa. Los vidrios polarizados impedían ver quién estaba dentro, pero el motor encendido dejaba claro que alguien la observaba. Su corazón se aceleró. Por primera vez, tuvo miedo real de que Ernesto cruzara los límites. Y no estaba equivocada. Ernesto comenzó a difundir rumores en todo el vecindario, diciendo que Sofía falsificaba documentos para apropiarse de la posada. Inventó historias para ensuciar su reputación y hasta intentó sobornar empleados para que declararan en su contra si fuera necesario. Pero Sofía, consciente del peligro, mantuvo los documentos bien ocultos en un lugar secreto y solo confió en Valeria, su mejor amiga y la única persona en quien podía apoyarse. Una noche, Valeria llegó agitada a la casa de Sofía con noticias alarmantes. «Sofía, tienes que tener cuidado. Escuché que Ernesto planea entrar aquí para robar los documentos. No va a detenerse hasta destruirte». El miedo de Sofía se convirtió en determinación. Entendió que ya no podía esconderse. Si quería proteger el legado de su madre, tendría que enfrentar a Ernesto cara a cara. Decidió que era hora de exponerlo todo públicamente, sin importar el costo. En el fondo, Ernesto subestimaba la fuerza de Sofía. Pensaba que seguía siendo la niña asustada que aceptaba cada humillación en silencio. Pero esta vez, estaba equivocado. Sofía no estaba sola. Tenía la verdad en sus manos, el apoyo incondicional de Valeria, y lo que Ernesto aún ignoraba, contaba con una testigo inesperada que podía cambiarlo todo. El contraataque estaba por comenzar, y nadie saldría ileso. Sofía sabía que luchar sola contra Ernesto sería imposible, así que decidió cambiar de estrategia. En lugar de esconderse, convocó a la prensa local para un gran evento en la posada. Anunció que haría un homenaje público a su madre, revelando la verdadera historia detrás de la fundación del lugar. Ernesto, convencido de que ella no tenía el valor para enfrentarlo, aceptó la invitación sin imaginar que estaba cayendo en una trampa cuidadosamente planeada. Valeria la ayudó a preparar cada detalle. Colocaron cámaras ocultas en distintos puntos de la posada y acordaron con un periodista influyente que el evento sería transmitido en vivo. «Hoy todos sabrán la verdad», dijo Sofía, sosteniendo con fuerza la carta original que su madre había dejado. El documento, sellado y reconocido ante notario, demostraría ante todos quién era la verdadera heredera. El día del evento, la posada estaba abarrotada. Clientes antiguos, curiosos, periodistas y hasta líderes de la comunidad llenaban el salón. Ernesto llegó con su hijo Alejandro, confiados y sonrientes. Creían que Sofía haría un discurso sentimental pero inofensivo. Lo que no sabían era que cada palabra sería transmitida en vivo a miles de personas, incluyendo las autoridades que ya estaban siguiendo todo de cerca. Cuando Sofía subió al escenario, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Comenzó hablando del amor de su madre y del sueño que representaba la posada. Ernesto cruzó los brazos, impaciente y burlón, hasta que Sofía levantó la carta y dijo con voz firme: «Esta carta prueba quién es la legítima dueña de todo esto, y no es quien ustedes creen». El murmullo invadió el salón. Alejandro se quedó pálido. Ernesto, por un instante, perdió el control y se levantó bruscamente. Al darse cuenta de que su imagen estaba en riesgo, Ernesto intentó interrumpir a Sofía gritándole que era una mentirosa. Pero justo en ese momento, las cámaras ocultas comenzaron a proyectar en una pantalla gigante los videos de Ernesto tramando con el abogado y ordenando la falsificación de documentos. El salón entero quedó en silencio. Cada palabra, cada frase suya estaba siendo transmitida en vivo y ya no había vuelta atrás. La reacción fue inmediata. Los periodistas lo rodearon, haciendo preguntas en voz alta, mientras la gente gritaba indignada:
Sofía, con la voz firme y el rostro erguido, concluyó: «Hoy no solo recupero lo que es mío, sino también mi dignidad». El público se puso de pie y aplaudió. Ernesto, temblando de rabia, intentó salir discretamente, pero en la puerta lo esperaban 2 oficiales de justicia con una orden judicial en la mano. Por primera vez, Ernesto entendió que estaba perdiendo el control de todo. Pero había un último secreto, uno que nadie conocía y que haría que lo que estaba por venir fuera aún más explosivo. Cuando todos pensaban que la guerra había terminado, un abogado diferente entró al salón sosteniendo una elegante carpeta de cuero. El silencio fue inmediato. Se presentó como representante directo del testamento original de Elena Márquez, la madre de Sofía, y anunció que debía hacer una revelación urgente. Sofía quedó confundida. Ernesto palideció y los periodistas alistaron sus cámaras para transmitir cada segundo de aquel momento histórico. El abogado abrió el sobre lacrado frente a todos y leyó con voz firme: «Por decisión expresa de Elena Márquez, la única heredera legítima de la fonda, la casa y todas las propiedades, es Sofía Márquez». El público estalló en aplausos, pero el abogado hizo un gesto pidiendo silencio. Había más revelaciones. Elena había dejado un fondo millonario secreto para garantizar que Sofía no solo recibiera la fonda, sino también un imperio de propiedades repartidas por todo el país. El rostro de Ernesto se desplomó, y Alejandro, incrédulo, apenas podía respirar. Sofía temblaba. Por primera vez comprendía la magnitud de todo lo que estaba ocurriendo. No estaba heredando solo un restaurante, estaba heredando un legado. Ernesto intentó intervenir, gritando que el documento era falso, pero fue interrumpido de golpe por una revelación aún más devastadora. Una grabación de audio de la propia Elena, incluida en el testamento, donde declaraba con absoluta claridad que había desheredado a Ernesto por su codicia y malos tratos. Cada palabra retumbaba en el salón como un golpe certero. «Te quité todo, Ernesto, porque el amor no se compra ni se traiciona», decía la voz firme de Elena. El público reaccionó con un estallido de sorpresa, mezclando lágrimas, gritos y aplausos. Ernesto, fuera de sí, avanzó con violencia para arrebatar los documentos de las manos del abogado, pero fue contenido de inmediato por los oficiales de justicia. Alejandro, avergonzado, bajó la mirada. Por primera vez, padre e hijo entendieron que todo lo que habían construido sobre mentiras estaba desmoronándose frente a todos. Sofía, con lágrimas en los ojos, levantó la carta y habló con voz firme. «Esta fonda no es solo un negocio, es el sueño de mi madre, y voy a protegerlo con mi vida. Aquí nadie más será humillado ni despojado jamás». El salón entero se puso de pie y la ovación fue ensordecedora. Vecinos, clientes, periodistas, todos unidos alrededor de Sofía. En ese instante, ella no solo era la dueña de un patrimonio, se había convertido en un símbolo de resistencia, amor y dignidad. Y para cerrar el momento, el abogado hizo un último anuncio. Ernesto sería procesado por fraude, extorsión y falsificación de documentos. El público explotó en gritos de justicia. Sofía, con Valeria a su lado, sonrió por primera vez con alivio. La batalla había sido larga, cruel y dolorosa, pero su madre tenía razón. Los ángeles siempre guían a quienes luchan con el corazón. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana te traemos relatos reales que demuestran que la justicia siempre llega, aunque tarde. No te pierdas lo que viene, porque las próximas historias te harán creer otra vez en el poder del destino.